En Bolivia la historia ha reflejado muchas muertes y también han sido pues, plasmadas en los libros de historia. Por ejemplo, suicidios famosos, tal el caso del expresidente Germán Bush o de otro político vinculado a la falange socialista boliviana, Óscar Unzaga de la Vega. Hemos querido conversar con uno de los más importantes historiadores actuales. Él es periodista e historiador e investigador. Estoy hablando de mi querido amigo Robert Brockman. Robert, muy buenos días. Gracias por establecer contacto con Televisión Universitaria. Muchas gracias, querido Sandro. El gusto es mío, el privilegio es mío y estar aquí en presencia de la audiencia de TVU. Robert, quería un poco para matizar este tema de los suicidios y las situaciones que están sucediendo en nuestro país. Quiero vincular históricamente, por ejemplo, ¿qué pasó con Germán Bush? ¿Por qué en plena presidencia se pegó un tiro? Tú tienes un libro que se llama Dos tiros al amanecer. A ver, coméntanos por favor esa importante obra que tú has realizado. Bueno, muchas gracias, querido Sandro. Sí, el libro titula Dos disparos al amanecer y es una biografía de Germán Bush. Yo quise desde el título mismo despejar la duda de que hubo dos disparos cuando se suicidó, ¿no? Es decir, la hipótesis que maneja el libro es la del suicidio, porque es la más sólida. Hay la hipótesis también del asesinato, pero yo creo que no, a mí por lo menos no me caben dudas de que la hipótesis del suicidio es mucho más potente. Primero porque hubo testigos, estuvo en presencia de sus dos cuñados, a uno de los cuales se le indilgó después la posibilidad del asesinato. Pero lo que es más fuerte en el caso de Germán Bush es que solamente en el último año de su vida tuvo 8 intentos de suicidio y varios otros. Se nos ha cortado el contacto con Robert Brockman. Se estaba poniendo interesante la conversación. Precisamente él maneja la hipótesis del suicidio, porque en la historia que él refleja, tenía el gusto de leer el libro, está frente a sus cuñados. Y la otra tesis es de que uno de sus cuñados estaba vinculado a otro factor y bueno, ahí es donde lo matan, ¿no? Pero esperemos que retomemos el contacto con Robert Brockman, porque es tan importante conocer la historia de Bolivia. Y, por ejemplo, el tema de Germán Bush es apasionante. Robert, creo que se nos ha cortado un poquito el contacto. Adelante, por favor. Sí, mil perdones. ¿En qué momento se nos cortó? Precisamente cuando estabas introduciendo en el tema de cuando estaba alrededor de sus cuñados. Ajá, perfecto. Entonces, la hipótesis o el tema del suicidio tiene más posibilidades, ciertamente, porque primero hubo los dos testigos del hecho, que fueron sus dos cuñados, aunque después la gente partidaria de la hipótesis del asesinato decidió o prefirió echarle la culpa a uno de los cuñados, ¿no? Pero en el caso de Germán Bush hay muchas cosas que apoyan la hipótesis del suicidio. La primera de ellas es el hecho de que solamente en su último año de vida él tuvo 8 intentos de suicidio registrados con fechas, testigos, circunstancias, entre ellas, una de ellas atestiguada por su propio padre, ¿no? Y muchas más a partir del año 1922, que es el año que Germán Bush ingresa al colegio militar. Entonces, para mí es un caso bastante claro de que tanto va el cántaro al agua que al final termina rompiéndose, ¿no? Entonces, esa es, digamos, en el caso de Bush. Ahora bien, ¿por qué tú preguntabas a una persona como Bush, joven, ¿no? Exitosa, presidente de la República, guerra, etcétera, ¿por qué se suicida? Porque el suicidio es un hecho de la vida, es decir, hay gente suicida, ¿no? Y yo me muní de mucha documentación acerca del suicidio para sustentar la tesis del libro, sobre todo en un librito muy interesante que se llama precisamente El suicidio, por el sociólogo Emile Durkheim, que aquí está, ¿no? Que es
el libro quizás más interesante y mejor documentado sobre el tema, es el libro paraguas que cubre todas las investigaciones acerca de este tema. Posteriormente, este fue escrito el último año del siglo XIX, ¿no? Y está excelentemente bien documentado, y Durkheim establece ahí los tipos de suicidas, de personas suicidas, los tipos de suicidios por nacionalidades, por ocupaciones, por edades, por situaciones, etc. Entonces, y Hermann Busch simplemente es un caso típico, ¿no? O sea, tú realmente puedes clasificar a Hermann Busch como un caso clásico, lo que se diría en inglés un caso de libro de texto del suicidio. Así que todas estas circunstancias me hacen a mí creer que Busch sí se suicidó y no fue asesinado. Robert, ahora pasemos al otro polémico suicidio o asesinato. Bueno, ahí está la cosa, la historia. Óscar Unzaga de la Vega se vio acorralado en una calle ahí cerca a la terminal, y bueno, parece que lo estaban persiguiendo o se puso muy nervioso, se metió al baño y se pegó un tiro y se mató también. No sé, algo así pasó también. Al parecer sí, si bien yo no he investigado tan profundamente el tema, nuestro amigo Ricardo Sanginés sería la persona correcta para contestarte esta pregunta, pero todo parece indicar que, incluso si no me equivoco, en los últimos tiempos aparecieron nuevos testimonios en los cuales se diría que Unzaga en verdad sí se suicidó y no fue asesinado, ¿no? Es decir, fue un último recurso de desesperación para no caer, entre comillas, en manos del enemigo. Así que sí, y mira, a ver, el tema es el siguiente: ¿por qué es tan polémico el suicidio en nuestro país y en cualquier otra sociedad, no? Porque es un tema tabú prácticamente. Sobre todo cuando las familias tienen un suicida en la familia, tratan de ocultar el hecho, de adornar el hecho, ¿no? de camuflarlo de alguna manera. Pero ¿por qué es esto? Porque el suicidio va en contra de la tendencia natural más potente del ser humano, que es el instinto vital, ¿no? El instinto por vivir, por sobrevivir. Y sin embargo hay unos cuantos individuos, en cada tantos miles de habitantes, hay unos cuantos individuos que están poseídos por un instinto contrario, que es el instinto tanático, ¿no? Que es el instinto por morir. Y en ese sentido, aquí Durkheim relata, por ejemplo, los tipos de suicidas, ¿no? El suicida melancólico, el suicida obsesivo, etcétera. Son cinco tipos de suicidas que existen. Y hay, por ejemplo, hay uno de ellos que es el suicida impulsivo u obsesivo, que por ejemplo es una persona que aparentemente no muestra signos ni de depresión, ni de grandes fluctuaciones de carácter, ni mucho menos, y tú puedes estar almorzando o tomando un café con una persona en un minuto, y te vas a tu casa y 10 minutos después te enteras de que esa persona se ha suicidado, ¿no? Y lo ha hecho producto de un impulso pues muy profundo suyo, y así las cosas suceden. Pues simplemente, yo me acuerdo cuando se suicidó este fiscal famoso en la Argentina, el fiscal Nisman, que era el fiscal, claro, que estaba investigando el tema de la bomba en la AMIA, ¿no es cierto? Un crimen antisemita terrible. La gente no podía creer que el hombre se hubiera suicidado y tenía que ser asesinado, sobre todo cuando priman este tipo de circunstancias como las que tenemos con el caso Nisman, con el caso Colodro, ¿no? Gente que está bajo enorme presión, que se suicida. Tendemos a no querer creerla por las circunstancias. Yo no quiero decir nada en el caso Colodro, porque no me corresponde, y además por respeto a la familia, etc. Muy de acuerdo. Pero la gente se suicida, Sandro, ¿no? Hay gente que se suicida y esa es una realidad. Exactamente. Robert, la familia, sobre todo los hijos, han pedido, y Televisión Universitaria va a cumplir con esa solicitud. No queremos tocar absolutamente nada morboso desde la televisión en el caso del señor Colodro. El último ejemplo, que también es muy fresco, es el de Alan García, presidente del Perú, que cuando lo tenían que arrestar, por no darles gusto a la oposición, les dijo: un ratito, ahorita bajo, porque le estaban acusando de corrupción, subió a su cuarto y ¡pum!, se pegó un tiro. Fíjate eso, por no darles gusto de meterlo a la cárcel.
Ese es, digamos, yo creo, hay una semejanza muy grande ahí con el tema de Unzaga, precisamente, ¿no? Es decir, por no... Creo que va más allá, la expresión no darles gusto es una expresión débil, digamos, pero es el pensamiento correcto. El caso de Hitler, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, Hitler se suicida porque obviamente había desatado una guerra gigantesca, pero sus últimos pensamientos eran, él decía, no quiero que Stalin me haga desfilar en una jaula en medio de Moscú, si es que me toma prisionero, ¿no? Es decir, es un poco el mismo caso bajo otras circunstancias y otras proporciones, sobre todo. Se da, por ejemplo, y se parece al tipo de suicidios por desesperación, por ejemplo, gente que entra en quiebra, que no puede salvar una situación económica, o bien se da mucho el caso, por ejemplo, ¿no? Entre el suicidio entre militares es muy alto, por ejemplo, según este libro, porque los militares, una vez que llegan al estado de retiro, ¿no? Y que normalmente son gente de acción, que están acostumbradas a hacer cosas, a que gente dependa de ellos, a dar órdenes, y de pronto pasan a retiro y entran en un olvido súbito, y no tienen nada que hacer, pues también toman la opción por retirarse de esa manera, digamos, ¿no? Se pegan un tiro. Robert, bueno, lastimosamente el tiempo se nos está acabando. Te agradezco de verdad que tenemos que hacer un programa especial sobre el tema del suicidio. Maestro, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Querido Sandro, un gusto gigantesco, muchas gracias por tenerme aquí. Bien, hemos estado conversando, un pequeño contacto, algo para poder investigar, para poder conocer mejor con un especialista que ha trabajado sobre todo en el tema de Germán Buch. Vamos contigo, Alexandra, al otro estudio, por favor.